Alba, mírame, ya te encontré. En algunos lugares de Barcelona, cuando cae la noche, la vida no se detiene. En realidad, para ellos, la noche es el comienzo. El cementerio de Poblet Nou era uno de esos lugares. Durante el día, los turistas paseaban despacio, sacando fotos a las estatuas y a la piedra tallada. Pero, pasada la medianoche, los mismos caminos parecían más largos, los mismos pasillos más estrechos y las mismas estatuas más vivas. Alba acababa de empezar allí como vigilante de seguridad nocturna. Su trabajo era sencillo: hacer la última ronda cuando los visitantes ya se hubieran marchado, asegurarse de que no quedara nadie dentro, revisar las puertas y dejar un informe para el turno de la mañana. Al menos, sobre el papel, parecía sencillo. Aquella noche todo estaba en calma. Ya había pasado la medianoche y los últimos visitantes se habían marchado hacía rato. Alba comprobó la puerta de entrada, apagó las luces del pequeño edificio administrativo y, con las llaves y la linterna en la mano, entró para hacer la ronda de control. Dentro del cementerio, los caminos de piedra, los nichos y los panteones familiares se parecían aún más en la oscuridad. Cualquiera podía perderse allí, con mucha facilidad. Cuando Alba entró en el largo corredor de nichos, oyó un segundo paso mezclado con los suyos. Al principio pensó que era solo el eco. Alba se detuvo, y el segundo sonido también se detuvo. Entonces levantó la vista y miró hacia el fondo del corredor. Hola, el cementerio ya está cerrado. No hubo respuesta. Alba esperó unos segundos y, justo cuando iba a darse la vuelta, esta vez oyó un leve roce de piedra que venía de la zona de las estatuas, a su izquierda. Esta vez, Alba pensó que alguien se había quedado dentro. Tal vez era un visitante que no se había dado cuenta de que ya era la hora de cerrar, o que se había perdido. Levantó la linterna y caminó hacia allí. Al doblar la esquina de una tumba, creyó ver de reojo algo blanco apartarse hacia el otro lado. Una sombra borrosa, de tamaño humano, apenas visible. Aceleró el paso. Si hay alguien ahí, salga, voy a cerrar. De nuevo no hubo respuesta. El corredor estaba vacío. La esquina donde estaba la estatua empezaba a quedar a la vista. Y justo en ese momento... Suscríbete si te atreves. Y justo en ese momento, Alba se quedó paralizada. Era el sonido de un beso. Reconoció al instante de dónde había venido, de la esquina donde se alzaba uno de los monumentos más importantes del cementerio. La estatua en la que una figura alada de la muerte parecía besar a un joven. Alba dirigió la luz hacia allí. No había nadie, ni alguien escondido, ni una sombra llena. Solo la estatua. Pensó que alguien se estaba burlando de ella. Pero hasta el eco de su propia voz, resonando entre las piedras, sonaba tan solo que aquella explicación no consiguió tranquilizarla del todo. Por la mañana, durante el cambio de turno, Iván estaba en la garita de la entrada. Con el café en la mano y el libro de registro abierto sobre la mesa, revisaba los informes de la noche. Mientras dejaba las llaves, Alba le habló de los sonidos que había oído durante la noche. Anoche creí que había alguien dentro. Primero oí unos pasos, luego vino un sonido extraño de la zona de las estatuas. Es de lo más normal. ¿Como normal?
Por la noche, aquí hablan los muertos. No tiene ninguna gracia. Seguramente serán unos chavales. A veces se cuelan para asustarse entre ellos. Y a veces hasta se graban con el móvil para hacerse los valientes delante de los demás. Alba no dijo nada. La explicación parecía bastante lógica. Y a partir de ese momento, decidió atribuir primero a una persona todo lo que oyera durante la noche. La segunda noche, Alba estaba más preparada. Después del cierre, revisó con más atención la puerta principal, la base de los muros y los puntos ciegos. Si de verdad alguien había entrado allí, esta vez estaba segura de que los atraparía. Hacia las 0:27 entró en el mismo corredor. Esta vez, lo que esperaba llegó enseguida. Unos segundos después de sus propios pasos, oyó un segundo paso. Luego, un leve roce sobre la piedra. Está bien, ya basta, salga. No hubo respuesta. Alba caminó directamente hacia el lugar de donde había venido el sonido. Al pasar delante de los nichos, notó una tenue mancha oscura en una de las placas de mármol de la tercera fila. Dirigió la luz hacia allí. En la superficie del mármol había una línea fina y húmeda, demasiado precisa para ser algo al azar. Parecía el comienzo de una letra, pero Alba no logró distinguirla. Y, justo cuando iba a acercarse, volvió a oír el mismo sonido detrás de ella, esta vez más cerca. Alba se giró bruscamente. No había nadie, pero en ese instante sintió una punzada breve y fría en el lado izquierdo del cuello. Al tocarse, la piel estaba helada. Cuando volvió a su habitación, se miró en el espejo. En el lado izquierdo del cuello tenía una pequeña marca violácea. No era una marca muy evidente, pero tampoco parecía algo casual. Por la mañana, Alba se lo contó a Iván con más seriedad. Le dijo que los mismos sonidos habían vuelto a repetirse, que había visto una marca en la piedra y que también le había aparecido una mancha en el cuello, algo que no sabía explicar. Seguro que te has dado un golpe. No me he golpeado con nada. Un cementerio te pone nerviosa. Y por la noche, a veces hasta sientes tu propio cuerpo como algo ajeno. Pero piensa primero con lógica. Puede que haya entrado alguien. Puede que haya intentado darte un susto. Y la marca del cuello también puede ser otra cosa. No soy una niña. Lo sé, pero en la primera semana en un cementerio, todo el mundo cree oír algo. Iván intentaba parecer tranquilo, pero no lo estaba del todo. Alba se dio cuenta. Aún así, aquel día no volvieron a hablar del tema. La tercera noche, Alba se dio cuenta de que el sonido empezaba después de cierta hora. Antes de las 0:30 no ocurría nada. Luego, el aire dentro del cementerio cambiaba y el silencio iba dejando su lugar a otra cosa. Alba fue directamente al mismo corredor, un pasillo largo y estrecho, con nichos apilados a ambos lados, superficies de mármol, nombres, fechas y flores secas. Alba dirigió la luz hacia la cubierta de mármol que había visto la noche anterior. Esta vez la letra se veía con claridad. ¿Qué es esto? La letra no parecía escrita con pintura. Era como si la hubieran grabado en el mármol. Se veía reciente e inquietante, y justo en ese momento, de uno de los nichos de la derecha surgió un susurro bajo,
parecido a una voz humana, pero no del todo humana. Alba. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, e inmediatamente después volvió a oírse el mismo sonido de un beso. Esta vez, el sonido no venía de la esquina de la estatua. Parecía venir de muy cerca, casi pegado al oído de Alba. Alba movió la luz rápidamente de un lado a otro, y de nuevo no había nadie. Por la mañana, Alba le contó a Iván no solo lo de los sonidos, también le habló de la letra que había aparecido en el mármol. Esta vez, Iván no bromeó enseguida. ¿Qué letra? La primera letra de mi nombre. Puede que alguien esté jugando contigo. ¿A la misma hora, todas las noches? ¿Por qué no? Ya lo comprobé, no había nadie dentro. A lo mejor no lo viste. Entonces quédate conmigo esta noche, para que tú también oigas esos sonidos. Está bien, te demostraré que te equivocas. Aquella noche, después de que cerrara el cementerio, Alba e Iván esperaron en la parte interior de la entrada. Al principio, todo parecía normal. Iván seguía comportándose como si aún pensara que iban a pillar a unos cuantos chavales. Mira, si de verdad hay alguien ahí, intentará asustarnos y lo pillaremos. Eso espero. Empezaron a hacer la ronda juntos por el cementerio, y cuando eran las 0:31, llegó el primer sonido. Los dos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Iván también había oído el sonido, pero aún así no reaccionó de inmediato. Los dos caminaron juntos hacia el corredor de nichos, y a medida que avanzaban, los pasos que resonaban sobre la piedra sonaban cada vez más fríos. Luego llegó el segundo sonido. Después, un susurro muy leve. Alba dirigió la luz hacia la cubierta de mármol que había visto la noche anterior. La letra ya no estaba sola. Junto a la A también había aparecido la L. Alguien está haciendo esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero si no hay nadie. Iván no supo qué responder. Y justo en ese momento, detrás de ellos se oyó el sonido de un beso. Esta vez, los dos se quedaron paralizados. El sonido estaba muy cerca. Iván se volvió despacio. El corredor estaba vacío. Pero, por primera vez, su expresión cambió de verdad. Ese sonido. ¿Lo has oído? Sí, lo he oído. Fue en ese momento cuando todo cambió. Iván ya le creía a Alba, y justo cuando iban a darse la vuelta, de la esquina donde estaba la estatua llegó un leve roce sobre la piedra. Los dos miraron hacia allí, casi sin querer. La estatua seguía en su sitio, pero el rostro del joven al que besaba se distinguía en la oscuridad de una forma inquietante. Salgamos de aquí, rápido. A la mañana siguiente, los dos estaban cansados. Esta vez Iván habló primero. No le digas nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? O se reirán de nosotros, o nos echarán del trabajo. Leí algo en unos antiguos informes de noche de este lugar. Decía que algunos vigilantes no querían ir solos a ciertas zonas. Yo pensaba que todo eso era inventado. Alba ya estaba segura de que algo estaba pasando. Y aquel mismo día se dio cuenta de que la marca de su cuello se había oscurecido un poco más. Cuando se miró en el espejo, por un instante, tuvo la sensación de no ver su propio rostro, sino otro más pálido, más sereno, inmóvil como la piedra. Aquella noche, los dos volvieron a quedarse juntos. Esta vez, el objetivo no era solo escuchar,
era entender qué estaba pasando. Pasadas las 0:30, los sonidos empezaron otra vez. Primero los pasos, luego el susurro, después un beso muy cerca. Los dos fueron directamente hacia el mismo nicho. Alba dirigió la luz hacia la tapa de mármol y se quedó sin aliento. Esta vez vio su propio nombre escrito. Salgamos de aquí, ahora mismo. Justo cuando estaban a punto de volverse, volvió a oírse un roce de piedra desde donde estaba la estatua. Iván agarró a Alba del brazo. No mires. ¿Por qué? La cara de la estatua está cambiando. ¿Qué? La cara de esa estatua empieza a parecerse a la tuya. A la noche siguiente, Alba pensó que no debía volver al cementerio, pero había otra sensación dentro de ella. Sabía que, sin ver hasta el final aquello que había quedado a medias, todo esto no iba a terminar. Iván la estaba esperando en la puerta. Esta noche vamos a terminar con esto. ¿Cómo? No lo sé, pero esta vez no vamos a huir. El cementerio cerró. La puerta de hierro de la entrada quedó cerrada con llave. Dentro solo quedaron ellos dos. A las 0:34 llegó el primer sonido, luego el segundo, después el susurro. Y esta vez los sonidos no solo los asustaban, los estaban llamando hacia un lugar concreto. Los dos fueron rápidamente hacia el mismo corredor. La tapa de mármol estaba casi completa. Es el principio de mi apellido. La marca del cuello de Alba le dio una punzada tan fuerte que le cortó la respiración. Iván intentó agarrarla del brazo y tirar de ella hacia la salida. Se dieron la vuelta y echaron a andar, pero volvieron a aparecer ante el mismo nicho. Fueron hacia otro lado y llegaron otra vez al mismo sitio. Alba permanecía inmóvil y justo en ese momento, Ahora eres mía. Alba miraba la tapa de piedra donde estaba escrito su nombre. Sobre la piedra funeraria, las letras iban apareciendo, oscureciéndose poco a poco. Las piernas de Alba cedieron. Iván intentó sujetarla, pero en ese instante se oyó un roce desde donde estaba la estatua. Sin querer, Alba volvió la cabeza hacia la estatua. La figura de la muerte los estaba mirando, pero el rostro del joven al que besaba ya no le era desconocido. Iván tiró de Alba del brazo y los dos echaron a correr. Esta vez habían encontrado la salida. Iván iba unos pasos por delante. Alba iba justo detrás de él. Cuando Iván se volvió para mirar, Alba ya no estaba. En el suelo estaban la linterna y las llaves de Alba. Alba, que corría justo detrás de él, había desaparecido de repente. A la mañana siguiente llegó la policía. Iván dijo que Alba había desaparecido de un momento a otro. Revisaron las cámaras, pero en ellas solo se veía a Iván corriendo solo por el corredor. No había ni una sola señal de Alba. Nadie le creyó. Más tarde, Iván fue hasta la piedra donde había aparecido el nombre de Alba. Debajo del nombre había una fecha. El día y el mes eran los de ayer, pero el año señalaba 50 años atrás. Iván miró enseguida hacia la estatua. Esperaba ver el rostro de Alba, pero la estatua había vuelto a ser como antes. El cementerio no solo se llevaba a la gente, no dejaba ninguna prueba detrás. Iván se alejaba dándole vueltas a todo lo que había vivido
con la cabeza hecha un lío, sin saber qué hacer. Ya se había dado la vuelta y se marchaba, cuando desde la estatua volvió a oír aquel sonido. Ahora. Eres mía.